Invitados. Un poco después surge la creación del CONICET, que ha tenido respecto a las universidades siempre relaciones conflictivas. ¿Cómo ves la evolución de esa relación entre el sistema universidad y el sistema CONICET, que ha sido complementario, contradictorio, competitivo entre sí, pero que... Claro, es como decías vos, es una relación, yo le veo muchas caras, ¿no?, al problema. El CONICET se crea bajo la ideología o la representación de la libertad de investigación, la autonomía del Estado, los estándares internacionales para la producción científica y un total desvinculamiento de lo que sean problemáticas nacionales o cuestiones que hagan al sector productivo. Entonces ahí tenemos un organismo para el financiamiento a escala nacional con un sesgo muy grande, que va contramano de lo que ocurre en el resto del planeta en los países avanzados. Aceptando esa posición, que es comprensible, ¿no? Yo cuando hablo de esto parece que uno lo está criticando a Husay, en el fondo es una crítica a este grupo de científicos, pero también es muy comprensible en términos de contexto, ¿no? Este CONICET arranca para fortalecer la investigación en las universidades, es decir, es el desideratum del CONICET y el objetivo para el cual se lo crea. Ahora acá confluye con otro factor esto, que es las doctrinas de la seguridad nacional, es decir, desde el centro, de los países centrales, hay una concepción que esto tiene que ver con la Guerra Fría, y es que el comunismo no puede seguir avanzando en América Latina después de la Revolución Cubana, y claramente se empiezan a implementar políticas que van a ser adoptadas por las dictaduras militares en América Latina, que tienen que ver con evitar el avance del comunismo, y el comunismo se propaga en América Latina en el proletariado industrial y en las universidades. Entonces es muy claro, no a la industria y no a las universidades, es decir, debilitar las universidades. Entonces ahí uno puede entender cómo es que el CONICET empieza un proceso de separación de las universidades. Mientras Husay vivió hasta 1971, el CONICET no creó institutos propios, solo llegó a crear 3 institutos que respondían a áreas de vacancia muy claras, y eso el CONICET lo hacía, digo, público de manera muy clara. Se crean institutos porque está faltando cubrir estas áreas. Ahora, cuando uno empieza la década del 70, hay 3 institutos en el CONICET. Cuando uno va al final de la dictadura, hay 116 institutos que son del CONICET y no tienen ningún vínculo con las universidades. Es decir, está claro que la década de los 70 y sobre todo la última dictadura tiene una política clarísima de separar al CONICET de las universidades para debilitar las universidades, porque las universidades son focos de subversión en el discurso del terrorismo de Estado de los 70. Entonces llegamos a los 80 con un CONICET desarticulado en términos de su función social. Cuando llega la democracia y Sadowski aparece como el secretario de Ciencia y Técnica y le dice a Carlos Aveledo que se haga cargo del CONICET, la gran ecuación era cómo recuperamos el CONICET de la década de los 60. Y las instituciones tienen una historia, son como los seres vivos en el proceso evolutivo. Una vez que un bicho desarrolló un ala, después uno no puede ir y serruchársela el ala porque es un organismo. El CONICET ya con sus institutos propios, con sus, ¿cómo decirlo?, con sus hábitos de comportamiento, con su ideología de los institutos, pero va generando una ideología dentro de lo que podríamos llamar el investigador del CONICET, que se empieza a despegar de las universidades. Ese problema va a llegar hasta el presente, es decir, yo creo que esto en los últimos 5 o 6 años claramente se recuperó mucho terreno. El CONICET empieza a tener una proa que le da la obligación de alguna manera, o no sé si llamarlo obligación, pero sí la función de articular con las universidades, y esto al empezar a haber una política científica, naturalmente se va dando. Pero si uno revisa los 80 y los 90, es una historia, yo te digo, es un tren fantasma lo que es esta historia de CONICET de estas 2 décadas. Esta historia relacionada a CONICET y las universidades también muchas veces ha albergado el debate entre la ciencia aplicada y la ciencia básica. ¿Cómo ha ido evolucionando también esto? Claro, ese es un tema central para entender también la dinámica. A mí me gusta pensarlo en términos de ideología, pues es la única manera en que se lo puede conceptualizar vinculándolo con lo que ocurre, ¿no?, con la dinámica institucional. Entonces yo suelo pensar en que hay una ideología CONICET. Esto es criticable, es debatible, pero esa ideología de CONICET está definida por estos valores, ¿no?, por lo que podría llamarse un modelo de ciencia, donde el científico tiene que tener libertad, donde la palabra utilitario o producto utilitario es visto con desconfianza, porque no es tarea del científico llegar a un producto que pueda ser comercializable, eso no es tarea nuestra. Y ahí hay como un liberalismo
muy parecido a lo que ocurre en economía cuando uno habla de las fuerzas del mercado, ¿no? Dice, bueno, ustedes no se preocupen, las fuerzas del mercado, la mano invisible del mercado, usando la metáfora de Adam Smith, va a equilibrar y va a marcar la dirección del correcto desarrollo de las fuerzas productivas. La realidad es que frente a la libre juego de fuerzas de mercado, la Argentina produce soja y el primer mundo tecnología de punta. Cuando uno va a ciencia, pareciera ser que esta ideología de la libre investigación se comporta como una ideología de libre mercado científico, en el sentido de ustedes no se preocupen que si el año que viene se presentan a CONICET 300 cosmólogos y 200, no sé, historiadores de la antigüedad, y en un año entran al CONICET 300 cosmólogos y 200 investigadores que quieren ser historiadores de la antigüedad clásica, no es un problema porque la estadística, porque finalmente, naturalmente, esto se va a equilibrar. Y dice, no, pero esto no es así. Digo, el año que viene probablemente se presenten un montón de matemáticos. ¿Y nosotros qué necesitamos? Bueno, pero nosotros no necesitamos ni cosmólogos, ni historiadores de la antigüedad. No estoy hablando ni en contra de la cosmología ni de la historia de la antigüedad, quiero decir. Es decir, y eso se planifica, y lo que se ve cuando uno mira a los países avanzados, por qué tienen sistemas científicos de envergadura, es porque hay una planificación y hay una política que marca direcciones. Como decía la ministra de Ciencia de Finlandia, nosotros no le prohibimos a nadie investigar lo que quiera, solo financiamos lo que nos parece necesario. Digo, nosotros siendo un país pobre, creo que, y un país pobre, digo, cuando uno le dicen yo voy a investigar en lo que se me dé la gana, lo pongo en términos feos porque ningún científico lo dice en estos términos, pero la comunidad científica se comporta de manera corporativa en esa dirección. La evaluación por pares es eso, nosotros decidimos cuáles son los temas relevantes, nosotros nos autoevaluamos, y uno dice, ¿y la sociedad no tiene derecho a tener un mecanismo democrático de control o de direccionamiento de qué es lo que quiere financiar un Estado de un país pobre? Porque finalmente lo que se financia la ciencia, ¿no? Sí, en rigor la discusión es cuánta autonomía tienen que tener los investigadores en decidir cuál es la línea de trabajo. Exactamente. Un ejemplo en el que Argentina, no sé si es el que más se destaca, pero evidentemente se destaca, es en el desarrollo de energía nuclear. ¿Por qué crees que ha sido o ha tenido Argentina esta particularidad del desarrollo en energía nuclear? Y si ha habido alguna vinculación también con algunos equipos de trabajo en investigación básica que de cierta manera han sustentado esto. Es muy interesante esa trayectoria y distintiva, porque efectivamente cuando se crea la Comisión de Energía Atómica es porque se ve que ahí hay una nueva área del conocimiento, la cual la Argentina, como país que llega tarde al desarrollo científico, porque nosotros recibimos la ciencia 4 siglos después de que nace con Galileo, y esto está muy claro desde el punto de vista político, ahí hay un tren al que nos podemos subir en el mismo momento en el que se van a subir las potencias. No era tan así, ¿no? Porque uno cuando va a Alemania, va a las investigaciones atómicas, ya se vienen haciendo del siglo XIX, pero en términos de producto tecnológico y del aprovechamiento energético, y además está todo el componente simbólico que tiene la energía atómica en 1950 como panacea energética para el planeta, digamos. Frente a eso, la Argentina apuesta, y ahí es donde empieza lo interesante, porque, bueno, no tenemos muchos físicos. Tampoco tenemos, no tenemos físicos y menos físicos nucleares. Bueno, entonces hay que empezar desde ahí. Entonces uno va viendo en el área nuclear como un proceso, ¿no?, de árbol, de ramificación, y cómo se va construyendo un sector sistémico, en el sentido de empezamos formando recursos humanos, intentamos reproducir una tecnología que ya está hecha, pero que es fácil y que en una de esas, con lo poco que tenemos, la podemos reproducir, un reactor nuclear de investigación. Ese reactor nuclear de investigación, que era casi de juguete, podemos levantarlo en escala. Entonces la Comisión de Energía Atómica entra en un proceso de desarrollo incremental. Lo que fue el RA1 en 1958, en 1967 la Argentina ya pone en marcha el RA3, después de haber generado otro par de reactores, el RA0 y el RA2. Y uno ve que ya el RA3 es un reactor nuclear de 5 megawatts, razonable para hacer experimentación, para producción de radioisótopos. De hecho, Argentina empieza a autoabastecerse en el mercado de radioisótopos. Ahí la Comisión de Energía Atómica da un salto cualitativo al comprar la primera central de potencia. Entonces ahí la disyuntiva es, la Argentina no puede crear su propio reactor de investigación, puede armar reactores de investigación, diseñarlos y construirlos, pero no reactores de potencia, porque ahí hay un salto de escala tecnológica. Pero sí tenemos la capacidad para hacer nuestro propio proyecto de factibilidad. Y eso también es una novedad, y son 13 volúmenes
que terminan haciendo un estudio muy complejo, matricial, digo, ahí es muy interesante ver cómo la gente de CONEA, donde se necesitan químicos, físicos nucleares, ingenieros, especialistas en metalurgia, conocimiento medioambiental, por el impacto que va a producir una posible central nuclear, en qué lugar del país ponerlo, con lo cual mucho conocimiento geográfico acerca de mineralogía, geología, cuánto uranio hay en el país. Todo eso que termina, y eso muestra de alguna manera, en 1966-67, cuando ese estudio de factibilidad reconoce que Argentina puede comprar un reactor nuclear de potencia para producir electricidad, muestra lo que evolucionó entre 1950 y los 70. Bueno, esta historia la podríamos continuar hasta los 80, y uno ve un proceso muy interesante de creación de un área sistémica, lo que Jorge Sabato llamaba el triángulo. En el área nuclear se logró construir un triángulo, donde Estado, sector productivo y sector científico-tecnológico lograron articular y empezar a interaccionar de manera sinérgica, ¿no?